Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando van a escuchar esto. Hoy vamos a tocar el tema del derecho a la propiedad privada, así que eh, agárrense que tenemos para rato. Bueno, el derecho de la propiedad privada está protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que dispone que la propiedad es inviolable y solo puede privarse a alguien de ella por utilidad pública mediante ley previa e indemnización justa. Así, la propiedad privada goza de máxima protección, pero admite excepciones en interés público. La ley 21.499 de 1977, que regula la expropiación federal, define utilidades públicas muy amplias. Comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual. Dicha ley también fija la forma de indemnizar. Solo se toma en cuenta el valor objetivo del bien en el momento de la expropiación, sin considerar valores afectivos, ganancias hipotéticas, etc. En consecuencia, cualquier limitación o expropiación tiene que respetar estos principios de legalidad y compensación previa para ser constitucional. Ahora, la jurisprudencia de nuestro país fue enfrentando varios casos históricos donde chocan el interés público y derechos individuales. Un ejemplo es el del caso de Cine Callao de 1960, y en ese caso la Sociedad Anónima Cinematográfica Cine Callao impugnó la constitucionalidad de la Ley 14.226, aprobada en 1953 durante el gobierno de Perón, y la Constitución de 1949, que obligaba a las salas de cine a presentar espectáculos artísticos vivos, contratando artistas desempleados para promover el empleo en el ámbito cultural. El Estado, ¿sí? La Dirección Nacional del Servicio de Empleo multó y exigió cumplimientos al cine, que apeló alegando violación de los derechos a la propiedad privada, ¿sí? El artículo 17 de la Constitución, y al libre comercio, que es respaldado por el artículo 14 de la Constitución. La Corte Suprema, en el fallo de junio de 1960, rechazó ese planteo, ¿sí? El tribunal sostuvo que la ley estaba amparada por el poder de policía estatal, el cual incluye no solo salud y moral pública, sino también la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad. De hecho, el fallo citó el artículo 67, inciso 16 de la Constitución de 1949, vigente en aquel entonces, que facultaba al Estado a impulsar recursos útiles para el desarrollo nacional. En consecuencia, la Corte consideró que el objeto de la ley, que es fomentar el empleo artístico, tenía carácter inequívocamente público y no suponía una exacción arbitraria de un particular, de forma que no infringía el derecho de propiedad y solo quedó habilitado el control judicial sobre la razonabilidad de los medios. La Corte evaluó que las obligaciones, ¿sí? Que eran incluir espectáculos en cierta proporción, estaban adecuadamente vinculadas al fin público previsto. Entonces, en Cine Callao, la Corte entendió que en tiempos de emergencia social el legislador puede imponer cargas especiales para fines colectivos y que esto no rompe la Constitución siempre que la afectación patrimonial sirva un propósito general legítimo. Otro fallo citado eh, es el del caso Peralta de 1990, que se originó en la crisis económica del cambio de mando de 1989 y 1990. ¿Sí? Al llegar Menem, se aplicó el plan Bonex, que convirtió los plazos fijos en bonos externos, afectando gravemente a los ahorristas privados. Luis Arceño Peralta y otros presentaron un amparo contra esa medida, ¿sí? Alegando confiscación de su propiedad. La Corte Suprema, entonces renovada con mayoría afín al Ejecutivo, ¿no? Validó el canje forzoso. El fallo destacó que ningún derecho constitucional es absoluto y que el derecho de propiedad puede ceder ante razones de alta conveniencia general. En términos prácticos, la Corte concedió amplias facultades al Poder Ejecutivo en emergencia económica, aduciendo que los decretos de necesidad y urgencia eran válidos mientras el Congreso no los repudie. Los jueces sostuvieron que la gravedad de la crisis justificaba ajustar la Constitución a las circunstancias imprevistas. Este fallo suscitó críticas doctrinarias. Se observó que el esquema Bonex implicó mermas superiores al 33% del capital, que antes la Corte había considerado confiscatorias, y que el fallo innovó al asumir que el silencio del Congreso ratificaba los decretos, rompiendo con la tradición de separaciones de poderes. En todo caso, Peralta representa una línea donde se sacrificó la garantía de la propiedad privada
en aras de políticas públicas de emergencia, mostrando la tensión entre intereses individuales y las prioridades macroeconómicas del Estado. La ley 21.499 establece el procedimiento general para las expropiaciones federales. En primer lugar, tiene que existir una declaración de utilidad pública aprobada por ley, ¿sí? Eh, la Constitución exige una ley previa, ¿sí? Cualquier proyecto de expropiación debe pasar el examen de conveniencia del legislativo. La ley 21.499 replica este principio. Eh, el artículo primero define en términos muy amplios el concepto de utilidad pública, reforzando el criterio constitucional. Una vez declarada la utilidad pública, la ley especial designa el bien exacto o genéricamente el tipo de bienes que se va a afectar. El artículo quinto de la ley admite también declaraciones genéricas, ¿sí? Por ejemplo, obras públicas. Siempre con informes técnicos que justifiquen la conexión entre los bienes y el proyecto. En los hechos, el legislador suele sancionar leyes específicas que nombran el inmueble o bien objeto de expropiación, y en ellas se fija el destino público. Pero en obras de infraestructura de alcance nacional basta con una declaración genérica seguida de planos y estudios que vinculen cada terreno al proyecto respectivo. En cuanto a la autoridad expropiante, en el ámbito nacional corresponde al Estado federal, normalmente un organismo administrativo, eh, promover la expropiación. Y no solo la nación puede expropiar, sino también las provincias y en muchos casos los municipios y entes autárquicos tienen potestad para declarar utilidad pública y expropiar dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, las provincias cuentan con leyes propias de expropiación y los municipios, según las leyes provinciales, pueden declarar bienes sujetos a expropiación o solicitarlo a la legislatura. Respecto al procedimiento, la ley dispone plazos y etapas similares a un juicio administrativo. Se busca primero la negociación amistosa, ¿sí? El avenimiento. El Estado oferta el valor dado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y si el expropiado acepta, la transacción se aprueba por decreto legislativo y se le aplica un plus del 10% como incentivo. Si no hay avenimiento, el Estado tiene que promover la acción judicial de expropiación. El proceso judicial se rige por reglas especiales. Se notifica al demandado, ¿sí? Tiene 15 días para responder, y si hay cuestiones de hecho, se abre a prueba con plazos prudenciales. La sentencia va a fijar la indemnización tomando el valor del bien al tiempo de la disposición, ajustándolo con depreciación monetaria e intereses, evitando que el expropiado pierda poder adquisitivo. Los rubros de la indemnización, ¿sí? El valor básico, mejoras, daños directos, intereses, no pagan impuestos, según la ley. El legislador exige que la indemnización sea justa, previa e integral. Esto significa que el dueño no debe salir perjudicado, ¿sí? Y va a recibir el valor de mercado que tenga el bien al momento de la expropiación, sin pagos especiales ni sumas imaginarias. El pago previo se realiza mediante depósito judicial del monto tasado, momento a partir del cual el Estado obtiene la posesión real del bien. Solo después de la sentencia firma del juicio y el pago definitivo se perfecciona la transferencia del dominio. Em, el expropiado puede impugnar en juicio el cálculo del valor y alegar vicios en el decreto expropiatorio, ejerciendo los recursos ordinarios de la materia. Además, la ley prevé figuras como la expropiación irregular, cuando el Estado ocupa sin pagar o distorsiona excesivamente el uso del bien, y la retrocesión, cuando el destino público del bien cambia, que permite al particular reclamar la restitución o revisión. La fijación del monto indemnizatorio combina criterios técnicos, constitucionales y jurisprudenciales. En esencia, se parte del valor objetivo del mercado del bien a la fecha de la expropiación. El Tribunal de Tasaciones de la Nación para inmuebles o la oficina técnica correspondiente para muebles u otros bienes realiza pericias basadas en precios de mercado, costos de reposición y otros indicadores económicos. En general se admite como elemento indemnizable el valor llave o fondo de comercio, la preferencia por la clientela establecida, porque esto forma parte del valor real del negocio. En cambio, las ganancias futuras o valor de empresa en marcha suelen excluirse, porque equivaldrían a una ganancia hipotética no realizada. También como regla constitucional y legal no se abonan valores personales, por ejemplo, afecto sentimental, ¿no? Ni otros beneficios esperados. La jurisprudencia señala además que tiene que asegurarse no producir confiscación.
Tradicionalmente, la Corte fue manifestando que reducciones patrimoniales excesivas, que son más del 33%, del 33%, perdón, del capital original, pueden considerarse confiscatorias, ¿sí? En Peraltas, algunos critican que la Corte no aplicó ese tope porque el valor de los bonex había caído por debajo del 70% del depósito inicial, y esto ilustra la discusión. Aunque la ley exige indemnización plena, los jueces evalúan caso por caso si el sacrificio es razonable en pos del interés público. Procedimentalmente, el dueño expropiado cuenta con varias garantías. Puede retirarse el depósito, provocar anotaciones registrales, haciendo el bien inembargable, exigir aplicaciones de la ley. Por ejemplo, actuar contra un Estado que no inicia el juicio en plazo de abandono o que no paga la tasación, que es la expropiación irregular. Si el expropiado cuestiona el monto, el juicio continúa exclusivamente sobre la indemnización sin caducar el proceso. Por su parte, el Tribunal de Tasaciones tiene un rol crucial. La Corte dijo que su dictamen tiene fuerza vinculante, salvo error manifiesto, debido a su pericia técnica y uniformidad. Por tanto, el juez se apoya en el informe de tasación como base, corrigiéndolo o ampliándolo con dictámenes auxiliares, si hay objeciones fundadas, ¿no? Finalmente, los intereses y ajustes monetarios buscan igualar el poder adquisitivo entre el momento de la disposición y el pago final. Entonces, el proceso de valoración combina normas constitucionales, ¿sí?, que es la garantía de indemnización justa, la legislación, artículos 19 y 24 de la ley 21.499, y la doctrina judicial. Aunque los conceptos económicos pueden ser complejos, jurídicamente se insiste en su carácter objetivo y en el principio de equidad. El expropiado debe quedar, en la medida de lo posible, en la misma situación económica que antes de la expropiación, sin quedar enriquecido ni empobrecido por esto, ¿sí? Eh, vamos a ver ahora. Bueno, hablemos del artículo 14, ¿sí? Eh, el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. El artículo 14 consagra el derecho de usar y disponer de la propiedad como uno de los derechos fundamentales. Esto significa el derecho a poseer, usar y disfrutar de los bienes de forma libre, a diferencia de otros derechos que requieren leyes especiales para ser ejercidos, como la libertad de reunión. La propiedad se presume de ejercicio inmediato y sin restricciones arbitrarias. Permite a cada persona decidir cómo emplear sus bienes, vender, alquilar, hipotecar o legar. Este artículo refuerza la idea de la libertad individual y la autonomía patrimonial, que son pilares del sistema liberal de derechos. El artículo 17 en su texto dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Entonces, el artículo 17 refuerza y amplía el derecho a la propiedad, ¿sí? Em, Garantiza la inviolabilidad de la propiedad, ¿sí? Nadie puede ser privado arbitrariamente de sus bienes. También el principio de legalidad, porque solo por ley y mediante sentencia judicial puede privarse a alguien de su propiedad. En cuanto a la expropiación, se admite si existe causa de utilidad pública, pero debe ser declarada por ley y previa y justamente indemnizada, ¿sí? También prohíbe la confiscación, ¿sí? El Estado no puede confiscar bienes como sanción penal, lo cual protege la seguridad jurídica y el patrimonio individual. Entonces, este artículo protege a las personas contra abusos del poder estatal y garantiza el derecho de propiedad como una institución jurídica sólida.
Permítanme tomar un traguito de agua. Bueno, entonces, ¿cómo se relacionan estos artículos? ¿Sí? El 14 reconoce el derecho de usar y disponer de la propiedad, lo que significa que todas las personas tienen libertad de gozar de sus bienes. Al 17 protege la propiedad contra privaciones arbitrarias y regula la expropiación, garantizando indemnización y legalidad. Ahora, los dos artículos forman un bloque de protección constitucional que garantiza la seguridad jurídica y patrimonial de las personas. Además, estos artículos funcionan como base para el control de constitucionalidad de las leyes que regulen la propiedad y la expropiación. Por ejemplo, si el Estado necesita construir una autopista y tiene que expropiar una casa, el artículo 17 exige declarar la utilidad pública mediante la ley y pagar al dueño una indemnización justa y previa. Si una persona denuncia que una ley restringe excesivamente el uso de su propiedad, puede invocar el artículo 14 y el artículo 17 para defender su derecho ante la justicia. Bueno, eh, vamos a volver un cachito para atrás y vamos a hablar de qué es el constitucionalismo social, porque este tema también lo involucra, ¿sí? El constitucionalismo social es una corriente de pensamiento y un enfoque jurídico que surgió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como respuesta a las desigualdades producidas por el capitalismo liberal. Mientras el constitucionalismo clásico, ¿sí?, que es el liberal, defendía principalmente las libertades individuales, como la libertad de expresión y la propiedad privada. El constitucionalismo social amplió la mirada e incluyó los derechos económicos, sociales y culturales. En palabras simples, el constitucionalismo social busca garantizar no solo la libertad formal, que las leyes sean iguales para todos, sino también condiciones de vida dignas y justas para todas las personas. Y esto incluye el derecho a la salud, la educación, el trabajo y por supuesto a una vivienda digna. Eh, el derecho a una vivienda digna forma parte, ¿sí?, de los derechos y está consagrado, por ejemplo, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que establece: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, especial, la ley establecerá, Bueno, la prevención integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación, el acceso a una vivienda digna. Eh, bueno, ¿por qué es importante esto? El derecho a la vivienda digna busca garantizar que toda persona tenga un lugar adecuado donde vivir con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, privacidad y estabilidad jurídica. No es solo un derecho patrimonial como el derecho de propiedad, sino también un derecho social que reconoce la función social de la propiedad. Em, la propiedad tiene que cumplir una función que beneficie a la sociedad y no solo al individuo. Entonces, el constitucionalismo social sostiene que la propiedad privada no es un derecho absoluto e ilimitado. Tiene una función social, lo que significa que el uso de la propiedad tiene que respetar el interés general y el bien común. Por ejemplo, una persona que tiene un terreno en la ciudad, pero lo mantiene baldío sin edificar durante años, podría ser objeto de políticas públicas como impuestos progresivos o expropiación, para garantizar que ese espacio cumpla una función social, por ejemplo, para construir viviendas populares, ¿sí? Esto se conecta con la idea de acceso a la vivienda digna como política pública y como obligación del Estado. Eh, Permítanme tomar un traguito de agua. Además, el artículo 14 bis en nuestro país eh, se ratificaron los tratados internacionales que refuerzan este derecho, ¿sí? Em, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí?, que es el PIDEX, en su artículo 11 dice: el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, ¿sí? Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí?, en su artículo 11 dice: toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios básicos esenciales, así como acceso a la vivienda. Estos tratados tienen jerarquía constitucional, por lo que el derecho a la vivienda digna no es solo un principio programático, sino un derecho exigible. Eh,
Vamos a hacer ahora el análisis del fallo Bourdieu que nos había nombrado Leonetti, ¿sí? Vamos a arrancar con esto. Bueno, el caso Bourdieu de 1925, ¿sí? El órgano que interviene es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las partes intervinientes son Bourdieu, que es el demandante, un arrendador rural afectado por la ley de arrendamientos, y el demandado es el Estado argentino, representado por la autoridad pública que dictó la norma. Bueno, ahora sí vamos a ubicarnos en el tiempo, ¿sí? El año, bueno, dijimos, es el año 1925, el gobierno de ese momento era la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, de la Unión Cívica Radical, dentro de la llamada década radical del 1916 al 1930. Por un lado, la Argentina atravesaba una época de crecimiento agroexportador y modernización, con un Estado que empezaba a regular más la economía y a prestar atención a las tensiones sociales, y por el otro existía una tensión entre los grandes terratenientes y los arrendatarios rurales. Estos últimos eran en su mayoría inmigrantes y trabajadores del campo que alquilaban tierras para producir. Este contexto es clave para entender por qué el Congreso sancionó leyes de arrendamientos rurales para proteger a los arrendatarios y por qué esto fue cuestionado por algunos propietarios como Bourdieu. Bourdieu, que era el propietario de tierras rurales, se vio afectado por una ley que regulaba los contratos de arrendamiento, ¿sí? Que era el alquiler de tierras, fijando condiciones mínimas y limitando la posibilidad de desalojar a los arrendatarios. Esta ley buscaba evitar abusos y proteger a los trabajadores rurales. Bourdieu alegó que la ley afectaba su derecho de propiedad, porque no le permitía disponer libremente de sus tierras y limitaba la renta que podía cobrar. Por eso interpuso una acción para que se declarara inconstitucional. Acá se confrontaron dos grandes derechos, ¿sí? que, y principios constitucionales, ¿no? Porque el derecho de propiedad, que es está protegido por los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, y el interés social y función social de la propiedad. El derecho de los arrendatarios a condiciones de vida dignas y a la facultad del Estado para regular contratos y proteger a sectores vulnerables. Identifiquemos las normas involucradas. Eh, Artículo 14, derecho de usar y disponer la propiedad. Artículo 17, inviolabilidad de la propiedad, prohibición de confiscación y regulación de la expropiación con indemnización. Y ley de arrendamientos rurales, norma que regula los contratos de alquiler de tierras rurales y establecía limitaciones para desalojos y fijación de rentas. Eh, ¿Cuál fue el holding? La Corte Suprema falló en contra de Bourdieu, declarando que la ley era constitucional. El holding es que el derecho de propiedad no es absoluto. Puede ser objeto de regulaciones razonables que persigan fines de justicia social, como proteger los arrendatarios rurales. El Estado tiene la facultad de reglamentar el uso de la propiedad privada para atender las necesidades colectivas. La Corte destacó que no toda limitación al uso de la propiedad equivale a una expropiación. Para ser confiscatoria, la limitación debe eliminar sustancialmente el valor o el uso del bien, cosa que no estaba ocurriendo acá. El obiter dictum, que es el comentario incidental que no es parte esencial del fallo eh, de la Corte, fue el siguiente. La Corte enfatizó que la regulación estatal puede y debe equilibrar el interés particular con el interés social. Sostuvo que la justicia social y la protección de los más débiles, y que son los arrendatarios, justifican ciertas intervenciones en el derecho de propiedad. Esto sentó las bases para la noción de la función social de la propiedad, que después se iba a consolidar en el constitucionalismo social. En cuanto al precedente, el caso Bourdieu estableció un precedente clave en el derecho de nuestro país. ¿Sí? El derecho de propiedad es inviolable, pero no absoluto, puede ser reglamentado por leyes que busquen el bienestar general. La función social de la propiedad justifica que el Estado regule su uso para proteger a sectores vulnerables. Y este criterio se retomaría en fallos posteriores, como el de Orcolano, el del Cine Callao, el de Peralta. Em, bueno, ahora para identificar los motivos políticos que pudieron influir en la sentencia, en esta decisión, hay que decir lo siguiente. En los años 20,
el radicalismo gobernante se caracterizaba por una mayor sensibilidad social y preocupación por las condiciones de vida de los trabajadores rurales. La Corte Suprema, si bien formalmente independiente, se movía en un contexto donde se valoraba la estabilidad social y la defensa del orden público. Reconocer la constitucionalidad de la ley de arrendamientos ayudaba a prevenir conflictos agrarios y a consolidar la paz social en un país que venía de décadas de conflictos rurales. Sí, esto es importante porque imagínense que si se hubiera fallado eh, de manera contraria y bueno, iba a estar favoreciendo a más conflictos, que era lo que se buscaba que ya no suceda. Además, bueno, la Corte Suprema buscaba mostrar que el derecho de propiedad tenía que armonizarse con la justicia social, anticipando las corrientes del constitucionalismo social que se iban a expandir en el siglo XX. Ahora vamos a analizar el otro, el caso Peralta, así ya lo tenemos completo. Bueno, los datos básicos son Peralta Luis Arsenio y otros contra el Estado Nacional. Es del año 1990. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es desde donde emana la sentencia. Y las partes intervinientes son Luis Arsenio Peralta, que es el actor, y un grupo de beneficiarios de sentencias judiciales firmes contra el Estado, ¿sí? Que son jubilados y empleados públicos. Y el demandado, que es el Estado Nacional. Vamos a meternos en el contexto. El año 1990 recién comenzaba la presidencia de Carlos Menem, que asumió en medio de una crisis económica bastante profunda, con hiperinflación y caída de reservas. El país transitaba la transición de la democracia tras la dictadura militar y el traumático final de la presidencia de Raúl Alfonsín, marcada por conflictos sociales y económicos. El nuevo gobierno había implementado el Plan Bonex, una medida económica que canjeaba depósitos bancarios por bonos estatales a largo plazo, congelando así la liquidez de los ahorristas para frenar la inflación. Este plan buscaba evitar el colapso financiero, pero afectaba directamente a los derechos patrimoniales de los ciudadanos. La Corte Suprema había sido renovada por la designación de jueces que eran afines al gobierno, conocida como la mayoría automática. Debía decidir si el plan era constitucional, ¿sí? Vayamos a los hechos. Peralta y otros jubilados y empleados públicos tenían sentencias judiciales firmes a su favor para cobrar sumas de dinero del Estado en efectivo. En lugar de pagarles en efectivo, el Estado, a través del decreto 36/90 Plan Bonex, dispuso el pago en bonos. Peralta y los demás afectados plantearon que esta medida violaba su derecho de propiedad y su derecho a percibir las sentencias firmes. Identifiquemos aquí los derechos en pugna. Bueno, el derecho de propiedad, ¿sí? Artículo 17, que garantizaba que la propiedad es inviolable y que nadie puede ser privado de ella sino por sentencia fundada en ley y previa indemnización. El derecho a la seguridad jurídica y al cumplimiento de las sentencias judiciales, eh, el artículo 18 de la Constitución. El interés público y la estabilidad económica, ¿sí? El Estado argumentó que la medida era necesaria para evitar la crisis financiera y garantizar la estabilidad del sistema. Eh, y las normas involucradas son, bueno, Constitución Nacional, artículo 17, propiedad, y artículo 18, la del debido proceso y cosa juzgada. Decreto 36/90, que es el Plan Bonex, que autorizaba el pago en bonos. Doctrina de la emergencia, construida en la jurisprudencia de la Corte para situaciones de crisis. La Corte Suprema falló en contra de Peralta y declaró constitucional la medida adoptada por el Estado, ¿sí? El holding en este caso es que ningún derecho constitucional es absoluto, el derecho de propiedad puede ser limitado en situaciones de emergencia, el Estado en circunstancias excepcionales como la crisis económica puede reestructurar el pago de sus deudas mediante medidas como el Plan Bonex. Los decretos de necesidad y urgencia son válidos siempre que el Congreso no los rechace expresamente. La Corte sostuvo que el derecho de propiedad no queda anulado, sino limitado razonablemente en función del interés público. En los fundamentos adicionales, y en Lobiter Dictum, la Corte explicó que el principio de legalidad se mantiene vigente aunque el pago se hace mediante bonos y no en efectivo, que la estabilidad del sistema económico es un valor constitucional que justifica medidas extraordinarias, que las medidas de emergencia no son confiscatorias y se mantiene la esencia del derecho de propiedad,
Y en cuanto al precedente, el caso Peralta consolidó la doctrina de la emergencia económica en la jurisprudencia de nuestro país, habilitando al Estado a tomar medidas excepcionales para preservar la estabilidad macroeconómica, incluso si esto implica afectar temporalmente los derechos individuales. Este criterio fue retomado en fallos posteriores como Bruno de 1992, Smith de 2002, relacionado con especificaciones y crisis bancarias. También influyó en la interpretación de la emergencia en contratos públicos y privados. Bueno, no podemos dejar de mencionar que el fallo se dictó en un contexto de fuerte crisis económica y que la Corte Suprema había sido recientemente ampliada por el gobierno de Menem, ¿sí? Pasando de 5 a 9 miembros, que era la mayoría automática, ¿sí? Generó cuestionamientos sobre la independencia del tribunal y sobre su tendencia a convalidar políticas oficiales. Además, el fallo Peralta permitió al gobierno implementar el plan Bonex sin enfrentar un aluvión de demandas judiciales, lo que facilitó el proceso de reforma económica y estabilización monetaria. Bueno, eh, vamos a seguir para que esto quede bien claro. Eh, bueno, definición del derecho de propiedad. Vamos a recordar que en el derecho a la propiedad es un derecho subjetivo, ¿sí? Que permite a su titular usar, gozar y disponer de un bien. Es un derecho que tiene tanto una dimensión individual, que es el derecho de cada persona, como una dimensión social, que es la función social de la propiedad. Vamos al detalle. ¿Qué incluye la definición de propiedad? En términos jurídicos se entiende como todo bien o interés que tenga valor económico susceptible de apreciación en dinero. Esto significa que no se reduce a los bienes materiales como una casa, un auto, un campo, sino que abarca todos los derechos patrimoniales, es decir, aquellos que son susceptibles de tener un valor en dinero. Por ejemplo, un derecho de crédito, acciones de una empresa, patentes de marcas, derechos de autor, eh, serían considerados como parte de la propiedad. En cuanto a la vida y la libertad, que son derechos fundamentales de la persona humana, no se consideran propiedad en un sentido jurídico estricto, porque no tienen un valor económico que se pueda traducir en dinero o transferir a otra persona. Por eso, cuando hablamos de propiedad en sentido jurídico, nos referimos a todo aquello que no es la vida o la libertad, pero si tiene un valor económico y puede ser objeto de intercambio, herencia o transferencia, sí. ¿Cuáles son los fundamentos normativos de esto? Bueno, la Constitución Nacional, habíamos dicho el artículo 17, la propiedad es inviolable, se refiere a bienes materiales y a derechos económicos que el titular puede reclamar como propios. Eh, También en el Código Civil y Comercial, el artículo 16, que es el principio de legalidad y función social, el artículo 17 de protección de la propiedad, el código que define la propiedad como el derecho real que permite a una persona usar, gozar y disponer de un bien de manera exclusiva dentro de los límites legales y con respecto a su función social. Por ejemplo, eh, una casa, un terreno, una fábrica, un automóvil, los derechos de crédito, el derecho a cobrar una deuda, acciones en una sociedad anónima, derechos de autor, por ejemplo, una obra literaria o musical, están incluidos en el derecho de propiedad. Ahora, los que no están incluidos serían la vida humana, no se puede valorar en dinero ni transferir como propiedad, la libertad personal es un derecho fundamental, pero no es transferible ni negociable como propiedad. Y el derecho de propiedad no es absoluto, está sujeto a limitaciones que imponga la ley para proteger el bien común. Por ejemplo, las regulaciones urbanísticas que te obligan a construir de cierta manera, las leyes ambientales que limitan la explotación de recursos naturales, las leyes de expropiación que permiten al Estado privarte de un bien por causa de utilidad pública con indemnización previa. em, y ya que estamos acá, bueno, vamos a definir la expropiación. La expropiación es un proceso legal por el cual el Estado o un ente público adquiere una propiedad privada para destinarla a un uso público, a cambio de pagarle, bueno, al propietario una indemnización justa y previa. En otras palabras, es una forma excepcional en la que el Estado puede obligar a un particular a venderle un bien para un fin de utilidad pública. Em,
¿Cuáles son los fundamentos constitucionales de esto? Bueno, en nuestro país la expropiación está regulada por el artículo 17 de la Constitución, que establece: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué significa esto? Que debe haber una ley que declare un determinado bien que se necesita para una obra o fin de utilidad pública. Debe haber una indemnización previa y también que sea justa, que compense al propietario por la pérdida de su bien. Y se necesita un proceso legal que garantice los derechos de defensa y el del pago. La ley 21.499, que es la ley de expropiaciones, regula el procedimiento en nuestro país y establece que la declaración de utilidad pública, ¿sí?, que solo el Congreso o la legislatura provincial puede declarar la utilidad pública y autorizar la expropiación. Y tiene que determinar el bien a expropiar. Se identifica la propiedad o tipo de propiedades necesarias. También tiene que pagar la indemnización justa y previa, ¿sí?, porque el Estado paga al propietario el valor real del bien determinado por peritos y tribunales de tasación. Y el proceso judicial, que si no hay acuerdo sobre el precio, el propietario puede reclamar judicialmente una indemnización más justa, ¿sí? Ahora, ¿qué se entiende por uso público? Bueno, se refiere a cualquier fin que beneficie a la comunidad, como la construcción de caminos, autopistas, escuelas, hospitales, parques públicos, redes eléctricas o ferroviarias, em, obras de infraestructura o desarrollo urbano, a veces proyectos ambientales o de preservación cultural. Ojo, aunque en teoría uso público debería ser algo claro y objetivo, muchas veces se discute si realmente el fin es legítimo. Por eso las leyes y los jueces revisan que la expropiación no sea un abuso de poder. ¿Qué significa indemnización justa? Bueno, el artículo 17 exige que el Estado pague el valor real del bien. Esto quiere decir el precio de mercado al momento de la expropiación. Em, Tienen que incluirse las mejoras, cultivos, etcétera, y otros daños directos. El pago tiene que ser previo, salvo que el Estado deposite judicialmente el monto y después tome la posesión. El objetivo es que el propietario no salga perdiendo ni que se, ni se empobrezca por la expropiación. Por ejemplo, vamos a suponer que el Estado necesita un terreno para construir una autopista, ¿sí? Se dicta una ley declarando la utilidad pública de ese terreno y se notifica al propietario. Se determina el valor de mercado y se le paga una indemnización justa antes de tomar la posesión. Si el propietario no está de acuerdo con el monto, bueno, ahí puede acudir a la justicia para reclamar. ¿Por qué es importante este proceso? Bueno, la expropiación es una limitación al derecho de propiedad, pero se admite porque busca el bien común. Para que sea constitucional tiene que cumplir con legalidad, estar prevista por la ley, de utilidad pública que desea beneficiar a a la comunidad, y la indemnización previa es justa para garantizar que el propietario no sea perjudicado. Bueno, hasta acá creo que ya abordamos todos los temas mencionados y nos estamos viendo en la próxima.